Desde los confines más fríos y remotos de nuestro planeta, emerge un mundo congelado lleno de misterios y maravillas. Desde una pared de peces congelados hasta las pirámides de la Antártida. Acompáñanos a descubrir qué tesoros han sido encontrados bajo el hielo milenario. Cajas de whisky. En 2010, se hizo un descubrimiento fascinante frente a la costa norte de la Antártida. En Cape Royds, los conservacionistas que exploraban el área encontraron 3 cajas de whisky debajo de una vieja cabaña abandonada. Este tipo de hallazgo fue bastante inesperado en un entorno tan duro e inhóspito. Lo que lo hizo aún más intrigante fue la historia de la cabaña. Esta antigua cabaña solía ser el campamento base del renombrado explorador Ernest Shackleton, más de 100 años antes. Allá por 1907, Shackleton dirigió una expedición en busca del Polo Sur y utilizó esa misma cabaña como campamento base para su viaje. Ahora el misterio era quién puso el whisky allí. La teoría más popular es que el propio Shackleton escondió las botellas antes de embarcarse en su expedición, esperando una gran celebración tras su regreso victorioso. Pero el destino quiso que no llegaran al Polo Sur como estaba previsto, así que no había nada que celebrar. Aún más sorprendente es que el whisky se encontró en forma líquida después de haber estado expuesto a esas condiciones antárticas extremas durante más de un siglo. Esto se debe a que tenía un alto contenido de alcohol de 47,3, lo que evitaba que se congelara. El etanol del alcohol también tiene un punto de congelación notablemente bajo, de 173 grados Fahrenheit, lo que lo hace bastante resistente al frío helado. Después de exhibirse en el Museo de Canterbury en Nueva Zelanda, las botellas de whisky fueron devueltas a la cabaña de Shackleton en Cabo Royds en 2013. Sirven como un recordatorio único del pasado y del espíritu aventurero de quienes exploraron la naturaleza helada. El Monte Erebus. Estoy hablando de algo más que otra montaña. De hecho, el Monte Erebus es una maravilla geológica, mucho más que una simple elevación en el terreno. Este monte es, en realidad, un volcán activo. Aunque pueda parecer sorprendente, hay volcanes en el continente antártico, y el Monte Erebus es uno de los pocos que aún se encuentra activo y mantiene su calor incluso en el día de hoy. El volcán se asienta sobre una porción extremadamente fina de corteza terrestre. Esto significa que la roca fundida del interior de la Tierra puede ascender con mayor facilidad, lo cual contribuye a su actividad constante. Este volcán emite columnas de gas y vapor regularmente, y de vez en cuando también escupe erupciones rocosas y estrombolianas. Además, se ha confirmado que en el interior de este volcán hay un lago de lava. Esta increíble característica abre un sinfín de interrogantes y posibilidades para el futuro. ¿Cómo influirá este lago de lava en la actividad del volcán? ¿Qué efectos podría tener una erupción en la geología del continente y quizás del mundo entero? A diferencia de la cadena montañosa que mencioné antes, que está completamente enterrada bajo la nieve y el hielo, el Monte Erebus se alza majestuosamente sobre la superficie. Se extiende hasta casi 4.000 pies sobre el nivel del mar, una altura impresionante que lo hace destacar en el paisaje antártico. Ahora bien, aunque no esté enterrado, el volcán está cubierto de nieve y hielo. Por lo tanto, sería realmente fascinante presenciar una erupción y ver cómo esta no solo afectaría al paisaje antártico, sino también al mundo en su conjunto, dependiendo de su magnitud. ¿No te parece una visión impresionante? Las antiguas aguas subterráneas marcianas. Gracias al poder de la tecnología moderna, los científicos han hecho un descubrimiento revolucionario. Un meteorito de Marte hallado en la extensión helada de la Antártida ha proporcionado pruebas convincentes de la existencia de antiguas aguas subterráneas. En el planeta rojo, la Antártida, el continente más meridional de la Tierra, es un tesoro de meteoritos. Su entorno frío, seco y estable, junto con el contraste entre los meteoritos oscuros y el hielo blanco, lo convierten en un lugar ideal para encontrarlos. Cuando un meteorito aterriza en la Antártida, su entorno garantiza su buena conservación. En 1984, se descubrió un meteorito en la Antártida, y los últimos hallazgos revelan que no se trata de una roca cualquiera. Se trata de un trozo de Marte que fue expulsado al espacio por un fuerte impacto y acabó aterrizando en la Antártida. Un análisis microscópico posterior revela características mineralógicas que sugieren la presencia de antiguas aguas subterráneas en Marte. Estos rasgos
Indican alteraciones químicas que se producen típicamente en presencia de agua, pintando un cuadro de Marte que una vez albergó agua corriente y tal vez condiciones propicias para la vida. Lonchera antigua. Se encontró una lonchera antigua en los Alpes suizos y ha proporcionado a los investigadores información valiosa sobre la vida de las personas que vivieron hace más de 3.500 años. Cuando el hielo de la cima de la montaña comenzó a derretirse, los arqueólogos hicieron un descubrimiento extraordinario, un recipiente de madera que resultó ser la lonchera de alguien de la antigüedad. Esta lonchera permitió a los investigadores echar un vistazo a la dieta y el estilo de vida de nuestros antepasados, cuando utilizaron una técnica habitual en la cerámica para comprobarlo. El análisis químico del recipiente reveló leves rastros de granos como trigo y centeno, lo que sugiere que alguna vez pudo haber contenido abundante papilla integral. Una observación aún más notable es que los materiales orgánicos como barriles y cajas no suelen conservarse a lo largo de la historia, pero gracias a las condiciones únicas de los Alpes suizos, han logrado preservar algunas reliquias increíbles. Ahora, con tecnología avanzada, los arqueólogos pueden analizar los residuos de alimentos y bebidas que quedan en vasijas antiguas, lo que nos brinda una comprensión más profunda de nuestros ancestros agrícolas. Muro de hielo de Fukushima. El muro de hielo de Fukushima es un notable proyecto de ingeniería implementado en la central nuclear de Fukushima Daiichi en Japón, después del devastador accidente nuclear ocurrido en marzo de 2011, debido a un terremoto y un tsunami. Tras el accidente, varios reactores sufrieron fusiones, lo que provocó la liberación de materiales radiactivos al medio ambiente. Uno de los desafíos que surgieron fue el flujo continuo de agua subterránea que se contaminaba al pasar a través de los edificios del reactor y el suelo circundante. Para abordar este problema, la Tokyo Electric Power Company, la organización que opera la planta de Fukushima Daiichi, ideó un plan para construir una pared de hielo subterránea. El concepto detrás de esto era congelar el suelo alrededor de los edificios del reactor, creando una barrera para bloquear el flujo de agua subterránea y evitar que se contamine con materiales radiactivos. La construcción de la pared de hielo comenzó en 2014 e implicó perforar una serie de agujeros verticales y tuberías en el suelo. Luego se hizo circular un refrigerante a través de las tuberías para congelar el suelo circundante, formando la barrera de hielo. La construcción del muro congelado alrededor de los reactores se completó en 2016 y ha estado operativo desde entonces. Esta construcción ha reducido significativamente la entrada de aguas subterráneas contaminadas a la planta, ayudando a mitigar los impactos ambientales del accidente nuclear. Sin embargo, el proyecto recibió cierto escepticismo y críticas sobre su eficacia a largo plazo. Ningen. El Ningen es un misterioso críptido supuestamente visto en las aguas heladas de la Antártida y el sur de Asia. La gente lo describe como una criatura enorme, que mide entre 20 y 30 metros, como una ballena enorme y gorda, con una forma suave y pálida que se parece vagamente a la cabeza, el torso y las extremidades de un humano. Por eso se llama Ningen, que significa humano en japonés. También se sabe que es completamente blanco. Los avistamientos de esta criatura varían. Algunos dicen que tiene una cola de sirena, mientras que otros afirman que tiene 5 apéndices parecidos a los humanos. Su rostro, sin embargo, sigue siendo bastante misterioso, y solo se conocen unos ojos enormes y penetrantes y una hendidura en forma de boca. Se cree que estos seres extraordinarios deambulan por los océanos Pacífico, Antártico y Atlántico, prosperando en las heladas aguas árticas. Lo que es aún más sorprendente es que muchas cuentas sugieren que están principalmente activos durante la noche, lo que dificulta su captura adecuada. Cuando un grupo de personas en un barco informaron haberlo visto, inicialmente pensaron que era un submarino. Sin embargo, cuando se acercaron, resultó ser esta enigmática criatura que vivía y respiraba, y luego inmediatamente desapareció en las profundidades del océano. Es realmente fascinante porque historias como esta sobre los Ningen surgieron en la última parte del siglo XX. Uno se pregunta por qué los marineros que han estado cruzando océanos durante siglos antes nunca antes habían notado estas entidades colosales. El fantasma de Lenin. En 1957, durante el apogeo de la influencia de la Unión Soviética,
Un equipo de exploración polar se embarcó en una ambiciosa misión para establecer una presencia en la Antártida. Como parte de este esfuerzo, erigieron una estatua de Vladimir Lenin en su estación de investigación de Bellingshausen, ubicada en la isla Rey Jorge, cerca de la península atlántica. La estatua de Lenin se colocó mirando hacia Moscú y sirvió como símbolo de los logros científicos y territoriales de la Unión Soviética durante la carrera espacial y la Guerra Fría. Incluso después de la disolución de la Unión Soviética, en 1991, la estatua perduró y se convirtió en un testigo silencioso del cambiante orden mundial y del paso del tiempo. Es bastante fascinante pensar que una estatua de tal importancia histórica todavía se encuentra en un lugar tan remoto y helado de nuestro planeta. Sin embargo, no mucha gente se atreve a verlo porque está muy lejos y en el frío cerca del Polo Sur. Lago del tamaño de una ciudad. En 2022, los investigadores descubrieron algo tan significativo como un continente oculto bajo la Antártida, un lago del tamaño de una ciudad. El descubrimiento de este lago del tamaño de una ciudad pone en tela de juicio lo que creíamos saber sobre el medio ambiente antártico y su capacidad para sustentar la vida. El agua y los sedimentos de este lago pueden revelar información sobre la historia climática del planeta, que se remonta a miles o incluso millones de años. Este remanente de masa de agua cubre un área de 230 kilómetros cuadrados y podría llevar fácilmente a los científicos a un entorno de más de 34 millones de años de antigüedad. Meteorito de 8 kilos. En 2023, un descubrimiento envió ondas de emoción a través de la comunidad científica. Un meteorito de 8 kilos, aunque no suena significativo, este meteorito proporcionó mucha información sobre el espacio exterior. Los meteoritos como este se clasifican en función de su composición. Pueden ser de hierro o de hierro pétreo. Cada tipo proporciona información diferente, desde la edad del sistema solar hasta los procesos que forman los planetas. El meteorito de 8 kilos hallado en la Antártida podría ayudar a responder preguntas fundamentales. ¿Cómo se formó el sistema solar? ¿Qué materiales estaban presentes durante su formación? Y quizá la más intrigante, ¿proceden del espacio los componentes básicos de la vida en la Tierra? El proceso de estudio de este meteorito comienza con una cuidadosa recolección. Para evitar la contaminación, los científicos utilizan herramientas estériles y toman notas meticulosas sobre su ubicación y orientación. En el laboratorio, el meteorito se corta en finas secciones para su análisis. Mediante técnicas avanzadas como la espectrometría de masas y la microscopía electrónica, los investigadores desvelan los secretos que el meteorito ha transportado a través del cosmos durante miles de millones de años. El cangrejo Hoff. Esta es posiblemente la criatura más asombrosa que prospera en la Antártida. También conocido como el cangrejo yeti, esta criatura tiene una extraña característica. Cría bacterias en sus pelos. Esto no tiene sentido si no se sabe nada de estas criaturas. Los cangrejos Hoff viven en respiraderos hidrotermales de las gélidas aguas de la Antártida, donde las temperaturas pueden alcanzar unos abrasadores 721 grados Fahrenheit. Esto significa que este cangrejo equilibra constantemente el frío extremo y el calor extremo. En un entorno tan duro como el hábitat de los cangrejos Hoff, es difícil conseguir comida. Estos cangrejos sobreviven utilizando su pelo, conocido como seti, que cubre todo su vientre para albergar bacterias que recolectar y comer. Pero quizá lo más sorprendente de estas criaturas es que, a pesar de su nombre, no son verdaderos cangrejos, sino más bien langostas rechonchas. El océano es realmente un lugar aterrador, ¿eh? Pastel de frutas en la Antártida. Los conservadores del Fondo del Patrimonio Antártico hicieron un descubrimiento increíble en la Antártida. En 2017, encontraron un pastel de frutas centenario en uno de los edificios más antiguos del continente. Los primeros exploradores dejaron el pastel de frutas y, sorprendentemente, todavía estaba en bastante buenas condiciones. Envuelto en un recipiente de hojalata, el descubrimiento de este pastel fue bastante sorprendente, ya que no todos los días te encuentras con un postre que se ha conservado durante 100 años en la gélida Antártida. Es una visión fascinante de la historia de la exploración antártica y del tipo de alimentos que la gente llevaba consigo durante aquellas primeras expediciones. Sin embargo, el pastel de frutas parecía y olía comestible.
Es poco probable que alguien se atreva a intentarlo. No se informó que nadie lo haya probado. Después de todo, ¿quién sabe qué tipo de sabor y textura tendría un pastel centenario? Sin embargo, fue sin duda un hallazgo único y notable. Estrella antártica de plumas de fresa. Ahora, hay un conjunto de palabras que realmente no parecen ir juntas, ¿verdad? Y sin embargo, aquí estoy tratando de encontrar una manera de hacerlo realidad. Afortunadamente, no será tan difícil, ya que la estrella antártica de plumas de fresa no es una estrella en el cielo que simplemente brilla sobre el lugar. En realidad, es una de las muchas criaturas que se pueden encontrar en las profundidades del océano alrededor del continente. Su nombre más científico es crinoideo, pero cuando miras a la criatura, probablemente la llamarás monstruo y correrás para salvar tu vida. No te culparía si hicieras eso. La cosa es bastante horrible de ver. Cuenta con 20 apéndices que puede utilizar para moverse por las aguas de la zona y atrapar a sus presas. Y parece bastante extraño mientras lo hace. Lo que puede sorprenderte más es que técnicamente está relacionado con cosas como las estrellas de mar, aunque obviamente esas cosas tienen muchas menos patas. Sin embargo, no se puede ignorar la importancia de la estrella de plumas de fresa. Si bien es algo de las pesadillas de una persona, y probablemente no voy a dormir esta noche, es otro ejemplo más de cómo la vida encuentra una manera de vivir en algunas de las condiciones más duras que el planeta tiene para ofrecer. La estrella antártica pluma de fresa tuvo que encontrar una manera de soportar las frías aguas, y eso fue lo que hizo. Además, dado que era muy desconocido hasta 2023, significa que podría haber aún más criaturas esperando a ser descubiertas. Si bien esto puede no significar mucho para usted, sí le da significado a los científicos que desean aprender más sobre la región. La mayor colonia de peces de hielo del mundo. En 2022, los investigadores hicieron un sorprendente descubrimiento en las gélidas aguas de la costa de la Antártida. Los científicos a bordo del buque de investigación Larvae Polarstern estaban explorando 50.243 metros bajo el agua cuando se tropezaron con círculos extraños en el fondo del mar. Cuando los examinaron más de cerca, se sorprendieron de lo que encontraron. En las aguas heladas había unos 60 millones de nidos de peces de hielo que se extendían por un área de 148 kilómetros cuadrados, lo que lo convertía en un descubrimiento de proporciones épicas y proporcionaba una visión poco común de los hábitos reproductivos de los ya enigmáticos peces de hielo. Se sabe que estas criaturas han desarrollado adaptaciones extraordinarias para prosperar en las gélidas aguas antárticas. A diferencia de otras especies de peces, los peces de hielo carecen de glóbulos rojos y hemoglobina, cruciales para el transporte de oxígeno en la mayoría de los vertebrados. En cambio, poseen corazones grandes y vasos sanguíneos dilatados, junto con sangre incolora, lo que les permite absorber oxígeno directamente del agua. Este rasgo psicológico único, unido a unas proteínas anticongelantes especiales en su sangre, impide que se formen cristales de hielo en sus cuerpos, lo que les permite sobrevivir a temperaturas cercanas al punto de congelación. Mantas de glaciares del Ródano. Las mantas de los glaciares del Ródano son un esfuerzo innovador para proteger el majestuoso glaciar del Ródano de los impactos del calentamiento global. En 2002, un grupo de personas cerca del glaciar de 3.600 metros de altura tomó el asunto en sus propias manos. Para evitar que el hielo se derrita, al derretirse aún más, crearon mantas especiales resistentes a los rayos UV que colocaron con amor sobre las partes vulnerables del glaciar. Estas mantas actúan como protectores eficaces, reduciendo el derretimiento del glaciar entre un impresionante 50% y 70%. Esta iniciativa anual, conocida como peregrinación a los glaciares, es una poderosa respuesta a la amenaza actual del cambio climático. El glaciar del Ródano es vital para los pueblos de los alrededores y ofrece senderos panorámicos e impresionantes cuevas de hielo que impulsan la economía de la región. Al proteger el glaciar, los residentes preservan su naturaleza prístina y sus vitales recursos hídricos. Con los implacables impactos del calentamiento global, que causan un creciente lago alimentado por agua de deshielo, estos mantos de esperanza traen un rayo de optimismo. Representan el ingenio y la determinación humanos frente a los desafíos ambientales, lo que demuestra que pequeñas acciones pueden marcar una diferencia significativa en la protección de nuestros tesoros naturales. Fósiles.
Las mismas condiciones climáticas frías y estrictas que hacen de la Antártida un lugar ideal para la conservación de meteoritos, también favorecen la preservación de fósiles en un estado excepcionalmente bueno. Este escenario climático extremo, aunque desafiante para la vida tal como la conocemos, resulta ser un tesoro para la ciencia, ya que permite que los fósiles perduren en el tiempo, ofreciéndonos una ventana hacia el pasado. En el año 2016, la importancia de este factor climático quedó de manifiesto con un descubrimiento monumental en el campo de la paleontología. Encontraron una gran cantidad de fósiles cuya antigüedad oscilaba entre los 67 y los 71 millones de años. Este hallazgo representó una muestra invaluable de la vida prehistórica, conservada de manera increíblemente prístina, a pesar del paso de millones de años. Esta antigüedad, casi incomprensible para la mente humana, nos habla de un tiempo muy, muy distante, un tiempo que precede a la existencia de la humanidad y que nos ofrece pistas sobre cómo era la vida en la Tierra durante aquellos tiempos antiguos. Sin duda, este descubrimiento nos brinda una perspectiva única de nuestro propio lugar en la historia de la vida en nuestro planeta. Específicamente, los fósiles fueron descubiertos en la isla James Ross, un lugar que demostró ser un verdadero tesoro en términos de hallazgos paleontológicos. Asombrosamente, la vida de dinosaurios tanto marinos como terrestres fue evidenciada dentro de los fósiles descubiertos. Entre las criaturas confirmadas que se encontraron, se incluyen los plesiosaurios y mosasaurios, dos especies de dinosaurios que dominaron los océanos durante la era mesozoica. Finalmente, los fósiles fueron cuidadosamente transportados de regreso al continente para un estudio más detallado y una investigación más profunda. Como se mencionó anteriormente, la Antártida no siempre fue el helado desierto blanco que es hoy. En su pasado distante, fue el hogar de una gran cantidad de criaturas prehistóricas. Al descubrir y estudiar más sobre estas criaturas, obtenemos una mejor idea de lo que alguna vez existió en este misterioso y lejano continente. La Estación de Investigación Halley. Entre las cosas más extrañas que se descubren en la Antártida, están las estaciones de investigación que los científicos utilizan para investigar el continente y los fenómenos y cosas que solo pueden estudiarse en el aislado entorno helado que ofrece el Polo Sur. Pero quizá la más extraña de estas estaciones de investigación sea la Estación de Investigación Halley. Esta estructura es la primera estación de investigación polar totalmente reubicable. Situada en la plataforma de hielo de Burnt, en la Antártida, tiene la capacidad única de poder trasladarse fácilmente si es necesario. Construida para soportar temperaturas inferiores a 69 grados, Fahrenheit negativos y vientos regulares superiores a 100, la estación se enfrenta a casi 1,5 metros de acumulación de nieve al año, que nunca se derrite. Su diseño responde a los retos propios de su entorno. Debe ser fácil de construir y desmantelar, tener un impacto medioambiental mínimo, y ofrecer a la tripulación un espacio de vida y trabajo cómodo y estimulante, y durante los largos inviernos antárticos. Sin embargo, la característica más distintiva de Halley 6 es su movilidad. Esta estación consta de 8 módulos interconectados, cada uno de ellos montado sobre patas hidráulicas equipadas con esquíes. Sí, patas. Estas patas pueden elevarse individualmente para contrarrestar la acumulación de nieve, lo que permite remolcar toda la estación a nuevas ubicaciones según sea necesario. Esta característica ha salvado la estructura varias veces, permitiéndole trasladarse a una zona más estable. Pero eso no es todo. La estructura también cuenta con dormitorios, laboratorios y espacios para vivir y comer. Halley 6 podría haber sido equipado con cosas que podrían hacer la vida de los investigadores más fácil. Lo más probable es que la gente corriente no pueda sobrevivir en esta estación sin los conocimientos y la preparación adecuados, tanto físicos como mentales. ¿Serías capaz de soportar vivir en una de estas estaciones antárticas? Sin embargo, sé lo que la mayoría de nosotros necesitamos: Internet. La mayoría de vosotros probablemente os estéis preguntando, ¿se puede acceder a Internet desde la Antártida? Bueno, la estación McMurdo tiene acceso permanente a una conexión compartida de 17 megabits por segundo. No es realmente la más rápida, y la mayoría de los sitios funcionarán mucho más despacio que eso. En mi opinión, lo máximo que podría estar es una semana. Icebergs verdes.
Los icebergs verdes son un fenómeno natural fascinante que solo se encuentra en la Antártida. La razón detrás de su existencia ha sido un misterio durante un tiempo, ya que se sabe que los icebergs suelen ser blancos o azules. Sin embargo, se descubrió que la coloración verde de estos icebergs se debe principalmente a la presencia de ciertos minerales, materia orgánica y a veces, incluso algas dentro del hielo. Además, el color también puede verse influido por la presencia de partículas de óxido en el hielo. También podría ser causado por la combinación de los icebergs sin burbujas que sobresalen en el océano austral y el polvo glacial rojo-amarillo del lecho rocoso de la Antártida. Estos factores combinados crean el tono verde único que a veces vemos en los icebergs. Los científicos estudian estos icebergs verdes para obtener información valiosa sobre la salud de nuestros océanos y comprender los diversos procesos y factores naturales que afectan las regiones heladas de la Tierra. Es realmente un suceso natural notable que resalta la complejidad y diversidad de los ecosistemas de nuestro planeta. Araña antártica con guantes de boxeo. ¿Te dan miedo las arañas? Pues siento decírtelo, pero estos tipos siguen demostrando que pueden sobrevivir en los lugares más inhóspitos, incluidas las aguas antárticas. Si de algún modo te encuentras en las gélidas aguas del mar embravecido de la Antártida, descubrirás un mundo de criaturas extrañas y fascinantes, entre ellas la especie de araña marina recientemente identificada. Esta peculiar criatura, hallada a unos 4.000 metros bajo la superficie, presenta características que parecen sacadas directamente de una novela de ciencia ficción y de la pesadilla de un aracnofóbico. Con un extraño cuerpo amarillo, 4 ojos casi negros y grandes garras bulbosas que parecen guantes de boxeo, la araña de mar es capaz de asustar a cualquiera. A diferencia de la mayoría de las especies de arañas, esta criatura no come con la boca, sino que utiliza una probóscide en forma de pajita para ingerir alimentos. Aún más peculiar es su método de respiración. Esta araña de mar respira por las patas. Por extraño que parezca, la araña de mar es pariente lejana del cangrejo herradura. Es más, estas criaturas no son verdaderas arañas ni tampoco crustáceos. Son un grupo distinto de artrópodos marinos que se han adaptado a la vida en el océano de formas fascinantes. El descubrimiento de esta monstruosa criatura es solo la punta del iceberg. En cuanto a la vida por descubrir que acecha en el entorno bentónico del océano austral, cada expedición revela nuevos secretos y profundiza en nuestra comprensión de estos complejos ecosistemas. Bacterias resistentes a los antibióticos. Una de las principales razones por las que los científicos y exploradores se aventuran a lugares extremos y remotos como el Ártico y la Antártida es debido a las propiedades únicas del hielo en estas regiones para preservar partículas históricas del pasado. De hecho, si se desentierra un enorme bloque de hielo y se excava hasta las profundidades más bajas de estos pozos de hielo, se pueden descubrir objetos y partículas que datan de decenas de miles de años e incluso más. El viaje en el tiempo a través del hielo puede revelar sorpresas fascinantes y a veces aterradoras. Aquí tenemos un ejemplo particularmente espeluznante de lo que puede descubrirse en estas expediciones. Recientemente, se han descubierto bacterias en la Antártida que poseen genes que les otorgan una resistencia natural a los antibióticos y a los medicamentos antimicrobianos. Estos microorganismos tienen el potencial de propagarse más allá de las regiones polares, lo cual plantea un riesgo significativo para la salud global. Este descubrimiento alarmante fue realizado en el año 2022 por un equipo de científicos chilenos. Los investigadores señalaron que estas bacterias han evolucionado de tal manera que podrían volverse bastante problemáticas si el calentamiento global facilita su propagación a nivel mundial. La perspectiva es preocupante. Si estas bacterias son inmunes a nuestros medicamentos actuales, resultará extremadamente difícil combatirlas si logran infectar a las personas. La idea de múltiples cepas de este tipo de bacterias propagándose globalmente y causando nuevas enfermedades es un pensamiento que a nadie le gustaría considerar. Restos humanos y municiones. Se han realizado algunos descubrimientos fascinantes relacionados con la Guerra Blanca durante la Primera Guerra Mundial en los Alpes italianos. La Guerra Blanca fue una batalla menor entre tropas italianas y austrohúngaras que tuvo lugar durante el período de 1915 a 1918. Sin embargo, las condiciones en los Alpes eran incluso más desafiantes que en las líneas del frente.
Los soldados tuvieron que luchar en altitudes de hasta 3.600 metros, donde las temperaturas descendieron hasta 22 grados Fahrenheit. A medida que el hielo de la región se derritió a lo largo de los años debido al aumento de las temperaturas, los investigadores pudieron acceder a áreas previamente ocultas y descubrir artefactos olvidados hace mucho tiempo. En 2021, excavaron un cuartel en la cima de los Alpes que antes era inaccesible y que se utilizó como refugio para los soldados austriacos. En el interior encontraron diversos artículos, entre ellos municiones, chaquetas de piel de animales, colchones de paja e incluso cucharones hechos con latas. Fue un descubrimiento increíble, que nos mostró cómo los soldados sobrevivieron en condiciones tan duras con recursos limitados. Sin embargo, junto con estos fascinantes hallazgos, también ha habido algunos descubrimientos más sombríos. En 2012, se descubrieron los restos momificados de 2 soldados austriacos, y más recientemente, más de 80 cadáveres emergieron de la montaña que se estaba derritiendo. La mayoría de estos soldados no fueron víctimas de disparos enemigos, sino que murieron por hipotermia y avalanchas. Es un recordatorio aleccionador de las dificultades y peligros que enfrentaron los soldados durante la Guerra Blanca en el terreno helado e implacable de los Alpes italianos. Revelan un continente perdido. Olvidado. Bajo la vasta extensión helada de la Antártida se esconde un continente perdido olvidado. Oculta durante millones de años, la Antártida suele verse como un páramo helado en el fondo del mundo. Sin embargo, investigaciones recientes, o más bien datos perdidos recuperados, han revelado algo enorme debajo de ella. En realidad, la Antártida está asentada sobre un continente oculto. Científicos que utilizan tecnología avanzada, como imágenes por satélite, radares y datos sísmicos, han reunido pruebas que sugieren que bajo el hielo del Polo Sur hay una enorme masa continental. Este continente perdido, denominado Gran Adria en algunos círculos científicos, formaba parte del antiguo supercontinente Gondwana, que incluía África, Sudamérica, India, Australia y la Antártida. Hace unos 140 millones de años, la Gran Adria se separó y emprendió su propio viaje. Y ahora, millones de años después, se ha descubierto lo que queda de esta masa continental bajo el hielo antártico. Los continentes tal y como los conocemos, no siempre han estado donde están hoy. Estudiar los restos de este continente oculto puede decirnos mucho sobre la corteza terrestre, el movimiento de las placas tectónicas y el entorno de la Tierra antigua. Por ejemplo, analizando muestras de rocas y formaciones geológicas, los científicos pueden conocer mejor el clima, la biodiversidad y las condiciones de la Gran Adria antes de que quedara sepultada bajo el hielo y la nieve. El descubrimiento también abre nuevas preguntas y vías de investigación. Las pirámides antárticas. ¿Recuerdas cuando conversamos sobre las fascinantes y a veces desconcertantes teorías de conspiración que envuelven a la Antártida? Cuando discutimos cómo la accesibilidad de herramientas modernas como Google Earth ha jugado un papel crucial en la proliferación de dichas teorías, proporcionando a los teóricos de la conspiración una plataforma para exponer sus hipótesis. Bueno, hoy te traigo una teoría aún más intrigante. Esta vez, la hipótesis nace gracias a la claridad y precisión de las imágenes proporcionadas por Google Earth. Un grupo de personas observadoras y curiosas se percataron de un objeto que parecía tener la forma de una pirámide en la superficie del continente helado. Este objeto llamó la atención debido a su peculiar forma y su ubicación inusual, ya que no hay registro de civilizaciones antiguas que hayan habitado la Antártida, y por lo tanto, no debería haber nadie que hubiera estado allí para construir tales estructuras. Naturalmente, este singular hallazgo alimentó la imaginación de los teóricos de la conspiración. Comenzaron a especular fervientemente sobre quién podría haber construido estas pirámides, cómo podrían haberlo hecho y para qué propósito. Las teorías iban desde civilizaciones antiguas desconocidas hasta visitantes extraterrestres. Sin embargo, la respuesta a esta enigmática cuestión es mucho más mundana y menos misteriosa de lo que se podría pensar. Aunque a primera vista podría parecer una pirámide vista desde arriba, en realidad no es más que una montaña. Sí, una simple montaña cuyos picos, debido a la perspectiva y los efectos de la luz y la sombra, tienen una forma piramidal. Esta es la explicación más lógica y menos fantástica, pero sin duda, la idea de pirámides en la Antártida
ha capturado la imaginación de muchos. Manchas de caca significativas. ¿Quién iba a pensar que las manchas de caca darían lugar a descubrimientos significativos en la Antártida? A principios de este año, los científicos hicieron un descubrimiento extraordinario en la Antártida. Utilizando satélites en órbita alrededor de la Tierra, los investigadores han localizado 4 colonias de pingüinos emperador nunca antes vistas. Y no te vas a creer cómo lo hicieron observando cacas, o más científicamente, poniendo manchas de guano en el hielo. Sí, has oído bien. Los pingüinos emperador, los más altos y pesados de todas las especies vivas de pingüinos, son icónicos, pero increíblemente difíciles de estudiar debido a las duras y remotas condiciones de su hábitat antártico. Estas aves viven en el hielo de la Antártida, donde las temperaturas pueden descender hasta 60 grados centígrados negativos. Esto dificulta y encarece la observación directa. Sin embargo, gracias a la tecnología por satélite y a las cacas, hemos conseguido descubrir algo nuevo sobre estas criaturas. El descubrimiento fue posible gracias al escaneo de imágenes por satélite en busca de las características manchas de color marrón rojizo en el hielo, un claro indicador de la existencia de colonias de pingüinos. Sí, has oído bien. Los pingüinos fueron localizados al detectar las zonas donde se reúnen en grandes grupos, que con el tiempo dejan importantes marcas de guano, visibles incluso desde el espacio. Lo asombroso de este método es que no es invasivo y permite a los científicos descubrir y vigilar las poblaciones de pingüinos sin perturbar su comportamiento natural. La identificación de estas 4 nuevas colonias mejora considerablemente nuestro conocimiento de las poblaciones de pingüinos emperador. Antes de este descubrimiento, se creía que la población mundial de pingüinos emperador estaba disminuyendo debido al cambio climático y su impacto en el hielo marino, del que dependen los pingüinos para reproducirse, alimentarse y mudar. Estas nuevas colonias aumentaron el número total de colonias conocidas de pingüinos emperador en aproximadamente un 5%, un paso pequeño pero importante en la comprensión de la imagen completa de su población, salud y distribución. Bosque lluvioso de la Antártida. En este momento, podría sorprenderte lo que voy a decir, ya que parece prácticamente imposible que exista un bosque lluvioso en la superficie de la Antártida, un lugar reconocido por sus temperaturas extremadamente frías. Estoy seguro de que estás pensando que es demasiado frío para que algo así pueda sobrevivir allí. Y tienes razón, ni siquiera los árboles más resistentes podrían soportar las condiciones de la Antártida. El suelo está tan congelado que las raíces de los árboles no podrían moverse libremente, y en consecuencia, no podrían obtener los nutrientes necesarios para mantenerse con vida durante mucho tiempo. Sin embargo, nunca mencioné que la selva tropical estaba en la superficie de la Antártida. En efecto, igual que muchos otros descubrimientos sorprendentes que te he revelado hasta ahora, esta selva tropical está ubicada, de hecho, bajo el hielo. Se estima que este bosque oculto tiene unos 90 millones de años de antigüedad. Esto es importante porque indica que la Antártida, en algún momento de su historia, pudo haber sido un lugar mucho más cálido de lo que es hoy, y como tal, habría tenido las condiciones adecuadas para albergar selvas tropicales llenas de vida. En este bosque subterráneo se han encontrado diferentes tipos de plantas, lo que nos da una visión interesante de cómo podría haber sido la vida antes de que todo se congelara. A medida que continuamos investigando, esperamos poder trazar una cronología detallada de cuándo la Tierra, que alguna vez fue un lugar cálido y lleno de vida, se convirtió en el paisaje helado que conocemos hoy. Hielo 7. El hielo 7 es una forma única de hielo a alta presión que existe en condiciones extremas. A diferencia del hielo que encontramos comúnmente, que es el hielo 1, el hielo 7 se forma bajo presiones aproximadamente 3000 veces mayores que la presión atmosférica al nivel del mar. Este extraordinario tipo de hielo se puede encontrar en las profundidades del núcleo de la Tierra, escondido en enormes icebergs y en regiones heladas que son inaccesibles al ojo humano. Bajo una presión tan inmensa, las moléculas de agua se reorganizan en una estructura cristalina distinta, dando origen al hielo 7. El descubrimiento de este tipo de hielo resulta fascinante para los científicos, porque ofrece información valiosa sobre las propiedades físicas de la materia en condiciones extremas. Desafía nuestra comprensión del hielo y presenta oportunidades para avances en diversos campos científicos,
incluida la geología, la astrofísica y las ciencias de los materiales. Al estudiar el hielo 7, los investigadores pueden obtener una comprensión más profunda de los planetas distantes, los núcleos, las lunas de nuestro sistema solar e incluso el nacimiento de las estrellas. Las implicaciones de este descubrimiento son enormes y podría conducir a avances tecnológicos apasionantes y a una mayor comprensión de la historia y el futuro de nuestro universo. Iceberg en movimiento. Normalmente, no tendrías que preocuparte por los icebergs a menos que seas un barco llamado Titanic, ese famoso pasajero transatlántico que naufragó tras chocar con un iceberg en 1912. Sin embargo, un hallazgo reciente en diciembre de 2023 sugiere que algunas criaturas marinas pueden estar en grave peligro debido a un enorme iceberg en movimiento, denominado 23. Este iceberg no era simplemente un gran trozo de hielo flotante, sino que era una formación de hielo masiva, básicamente una isla de hielo, con un tamaño 3 veces mayor que la ciudad de Nueva York. Por lo tanto, sí, incluso el Titanic lo habría visto venir debido a su tamaño considerable. La ironía de la situación es que este movimiento del iceberg debió haber ocurrido hace mucho tiempo. El iceberg 23 se formó en 1986, después de haberse separado de una plataforma de hielo, pero luego quedó atascado en el fondo marino, permaneciendo inmóvil durante varias décadas. Eso fue hasta 2023, cuando finalmente se despegó y continuó su camino. Y su movimiento podría tener un impacto significativo en cierto cementerio, que en la actualidad está poblado de pingüinos, afectando a la biodiversidad local. Podría parecer insignificante hablar de un simple camarón, pero es otro descubrimiento que demuestra la vastedad y la riqueza de la vida en la Antártida. Permítanme poner en contexto este hallazgo. En el año 2010, la NASA realizó una expedición en la que cavó un amplio orificio en una capa de hielo. Decidieron enviar una cámara al interior de este agujero con el objetivo de capturar imágenes y comprender cómo eran las condiciones por debajo de la superficie helada. Lo que sucedió después fue sorprendente y completamente inesperado. A medida que la cámara se adentraba más y más en las profundidades, de repente, se encontraron observando a un camarón. Ahora, podrías estar pensando, ¿por qué este descubrimiento es importante? Bueno, cuando la NASA envió la cámara, lo único que esperaban encontrar era hielo y microorganismos. Tenían la firme creencia de que no habría nada de importancia debajo del hielo porque, naturalmente, nada podría sobrevivir en esas condiciones extremas. Sin embargo, no solo encontraron un camarón viviendo allí abajo, sino que parecía estar en perfecto estado de salud. De hecho, el camarón incluso se acercó a la cámara y se quedó quieto frente a ella por un momento. Luego, cuando recuperaron la cámara, descubrieron que tenía un apéndice adherido. Pero, para su sorpresa, la extremidad no pertenecía al camarón, sino que era de una medusa. Esto significa que había al menos 2 especies no microscópicas viviendo en el espacio debajo de las capas de hielo. Este descubrimiento significativo pone de manifiesto la resiliencia de la vida en condiciones extremas y plantea muchas preguntas sobre qué otras especies podrían estar viviendo en esas profundidades heladas. Sin duda, nos hace preguntarnos qué más podrían descubrir en futuras exploraciones bajo el hielo de la Antártida. Pared de pescado congelado. Esta fotografía fue tomada por Kelly Preheim en su visita al Refugio Nacional de Vida Silvestre Lake Andes en 2015. Puedes ver una pared de 1 metro de alto de pescado congelado, erguido y aparentemente atrapado en medio de un salto fuera del agua. Esta es una visión bastante desconcertante a primera vista, ya que ningún lugar en la Tierra es tan frío como para congelar una ola entera al instante. Sin embargo, después de más investigaciones, se descubrió la razón detrás de la pared de pescado congelado. Y es triste que el lago se congele. Su superficie se cubre de hielo espeso y turbio, bloqueando la luz del sol. Esto significa que las plantas en el agua no pueden realizar la fotosíntesis ni producir oxígeno. Como resultado, falta oxígeno en el agua y los peces del lago mueren trágicamente y flotan hacia la superficie. Para explicar cómo se encontraron en posición vertical, el clima podría haber dado un giro aún más frío y el hielo se expandió, empujando hacia la orilla y combándose. Esto habría provocado que los peces se extendieran verticalmente, y eso es lo que hicieron. Los fuertes vientos también podrían haber influido,
empujando a los peces congelados más lejos y creando esa pared de 1 metro de altura. Aunque es un espectáculo sombrío, no fueron malas noticias para todos. El pescado congelado se convirtió en un festín para águilas y gaviotas hambrientas, convirtiéndolo en un espectáculo natural. Los hongos luchadores. Las especies de hongos demuestran una vez más lo resistentes que son como organismos. Los investigadores se quedaron bastante perplejos cuando descubrieron hongos en las cabañas históricas utilizadas por los exploradores de principios del siglo XX, como los de las expediciones de Robert Falcon Scott y Ernest Shackleton. Al no haber árboles en el continente, estos hongos de la madera no habrían prosperado de no ser por las cabañas de madera construidas en la región. Estas cabañas, construidas con madera llevada a la Antártida por estos exploradores, se han convertido en inesperados focos de actividad fúngica. A pesar de las duras, frías y secas condiciones que caracterizan el entorno antártico, estos hongos se han adaptado para sobrevivir e incluso florecer. Los hongos encontrados en estas cabañas son principalmente de los que destruyen la madera, lo que podría amenazar la integridad estructural de estos monumentos históricos. Aunque ya no se utilizan, científicos e historiadores esperan preservarlas simplemente por su legado. Aún así, los expertos están encantados con su presencia, ya que brinda una oportunidad única para estudiar cómo se adapta la vida a condiciones extremas. Por ejemplo, los investigadores están especialmente interesados en saber cómo consiguen estos hongos degradar la madera a temperaturas tan bajas, lo que podría tener implicaciones para entender los procesos de biodegradación y desarrollar nuevas biotecnologías. Lo cierto es que, en el futuro, a medida que la Antártida sea más accesible a los humanos, aumentará el riesgo de introducir organismos extraños, lo que podría afectar a los ecosistemas nativos del continente. Así que quién sabe qué otras sorprendentes criaturas se encontrarán prosperando en la gélida Antártida. Los valles secos de McMurdo. La idea de que pueda existir una región seca en el corazón de la Antártida puede parecer completamente absurda e inconcebible a primera vista. Después de todo, el imaginario colectivo a menudo asocia este continente remoto y aparentemente inhóspito con vastos paisajes helados, desolados y prácticamente inexplorados. Pero, si estás convencido de que ya has visto y comprendido todo lo que la Antártida tiene para ofrecer, te invito a que reconsideres tus preconcepciones. Sí, es un hecho incuestionable que el 99% del continente está inexorablemente cubierto de hielo, una capa gélida e impenetrable que parece borrar cualquier indicio de vida. Sin embargo, hay un 1%, una pequeña fracción del territorio que pertenece a un lugar completamente diferente, los valles secos de McMurdo. ¿Te sorprende esta revelación? Pues aún hay más. ¿Sabías que el continente en realidad está clasificado como un desierto debido a su extremadamente baja precipitación? Si tuvieras la oportunidad de visitar estos valles, experimentarías un paisaje completamente distinto. Estos lugares están completamente libres de nieve y no tienen ni una sola gota de hielo sobre ellos. Además, debido a la baja humedad, tampoco encontrarías mucha agua de ningún tipo. Hay numerosas razones para esto, que incluyen montañas cercanas que están libres de nieve y que funcionan como una barrera natural, impidiendo que la nieve y el hielo llenen el valle. Así que esa es la gran megafauna carismática del Valle Seco. Los vientos pueden llegar hasta 320 kilómetros por hora, lo que también contribuye a mantener el calor. Al final, lo que obtienes son valles arenosos y secos en medio de un continente lleno de hielo y nieve, una verdadera paradoja de la naturaleza que desafía nuestras expectativas y nos recuerda la increíble diversidad y adaptabilidad de nuestro planeta. ADN de hace 1 millón de años. Apenas existe vida en la Antártida en la actualidad, pero podría haber estado repleta de vida hace 1 millón de años. Durante una expedición en 2019, los investigadores del Programa Internacional de Descubrimiento de los Océanos descubrieron muestras de ADN de más de 1 millón de años de antigüedad en los sedimentos de las profundidades del fondo marino del Polo Sur. El equipo perforó a 177 metros bajo el lecho marino, recuperando muestras de sedimentos que se han conservado en condiciones casi diseñadas por la naturaleza para un descubrimiento de este tipo. Gracias a diversos factores, como las gélidas temperaturas, los bajos niveles de oxígeno y la ausencia de radiación ultravioleta,
el ADN se conservó bien. De hecho, este ADN se clasifica como ADNA, o ADN antiguo. El ADN descubierto pertenecía a una miríada de organismos marinos, pero la mayoría eran fitoplancton. Estos diminutos organismos capturados en el sedimento cuentan la historia de su prevalencia durante periodos climáticos más cálidos que se remontan a hace unos 540.000 años. Pero, ¿qué más nos dice este ADN de hace 1.000.000 de años? Además de ayudarnos a rastrear la evolución de las criaturas marinas del continente, también ayuda a los científicos a predecir cómo serán la Antártida y su ecosistema dentro de décadas o siglos. Almirante Byrd. Siempre habrá alguien que intente ser el primero en hacer algo, siendo así un pionero, y como resultado, hacer historia. En el caso de los Estados Unidos, el almirante Byrd era uno de esos hombres. Era conocido por afrontar las condiciones climáticas más extremas y frías, desafiar la naturaleza en su estado más crudo, y de alguna manera, lograba sobrevivir a todo ello. Durante décadas, había pasado su tiempo en Alaska, desafiando las turbulentas aguas del mar de Bering, en un contexto en el que muchos no se atreverían ni a intentarlo. Pero su espíritu aventurero y resistente no pasó desapercibido, y finalmente el presidente Franklin Delano Roosevelt lo llamó para una misión de importancia nacional: ayudar a Estados Unidos a llegar a la Antártida y construir una base allí. La curiosidad que envuelve esta historia, y la hace casi inverosímil, es que, en ese preciso momento, el almirante Byrd estaba navegando en un antiguo barco de vela que todavía estaba equipado con una máquina de vapor. A pesar de depender de una tecnología que para muchos podría parecer obsoleta, Byrd logró no solo llegar hasta las heladas tierras de la Antártida, sino también desempeñar su trabajo en esta inhóspita región. Al reflexionar sobre ello, uno no puede evitar sentir asombro ante tal hazaña. Unos años después, la historia dio un giro cuando, a medida que los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial se acercaban peligrosamente, Roosevelt se vio en la necesidad de evacuar a la gente de la Antártida. En ese momento, decidió llamar a Byrd para que regresara a la acción. Y, una vez más, su fiel barco se convirtió en el inesperado héroe del día. Con la misma valentía y determinación que había demostrado años atrás, Byrd logró evacuar a todos y cada uno de los presentes en la Antártida, llevándolos de vuelta a casa. ¿Debería haber sido posible para Byrd llevar a cabo tal empresa con los medios de los que disponía? La respuesta más lógica sería que no, pero Byrd, siempre desafiando las expectativas y superándose a sí mismo, logró hacerlo de todos modos. Océanos del Sur. Hasta ahora, solo hemos incursionado superficialmente en la exploración del océano, apenas rasguñando la superficie de lo que es posible. Pero ahora, nos adentraremos más profundamente en este increíble territorio acuático, desvelando sus secretos y maravillas ocultas. El océano al que nos referimos es oficialmente conocido como el Océano Austral, un impresionante cuerpo de agua que rodea el continente y ofrece una fascinante visión de un mundo en su mayor parte inexplorado. Este océano es fascinante y hermoso en su propia individualidad, con un carácter y una personalidad que lo distinguen de los demás. En su profundidad y amplitud, alberga una riqueza de conocimientos y descubrimientos que aún espera a los científicos e investigadores. Cada expedición nos acerca un paso más a la comprensión de este vasto y misterioso mundo acuático, y cada día nos ofrece nuevas oportunidades para aprender y descubrir. En primer lugar, aunque este océano es extremadamente frío y rodea el lugar más frío de la Tierra, es un hogar vibrante y bullicioso para una variedad de formas de vida. Sus aguas están llenas de un ecosistema diverso y robusto, desafiando las condiciones extremas. Como ya les mostré anteriormente, estamos aprendiendo constantemente sobre nuevas formas de vida que habitan en sus profundidades, lo que indica que aún queda mucho por descubrir en este vasto océano. Lo que es particularmente interesante es la capacidad única que tiene este océano de absorber las emisiones de carbono que los humanos producimos. Este fenómeno natural podría tener implicaciones significativas para nuestros esfuerzos por combatir el cambio climático. Si pudiéramos comprender más completamente cómo este océano absorbe y procesa el carbono, podríamos ser capaces de aplicar esos conocimientos para controlar o incluso revertir algunos de los daños causados por el calentamiento global. Hielo cantando. Probablemente hayas visto y oído una multitud de cosas asombrosas y extrañas
que jamás habrías imaginado antes de ver este vídeo, y te preguntes, ¿por qué no añadir algunas más a la lista? Un hecho particularmente fascinante es que en el extremo más austral de nuestro planeta, en la Antártida, existe una placa de hielo que, según se pensaba, en realidad tenía la capacidad de emitir sonidos, casi como si estuviera cantando. Este intrigante descubrimiento surgió en el año 2018, cuando un equipo de investigadores científicos se encontraba llevando a cabo una serie de pruebas en la vasta plataforma de hielo de Ross. Durante estas pruebas, los científicos hicieron un hallazgo asombroso. Descubrieron que cuando los fuertes vientos de la región barrían la superficie de la placa de hielo, provocaba que ésta comenzara a generar un ruido. Para ser más precisos, la placa de hielo vibraba y emitía un zumbido que sonaba notablemente similar a un didgeridoo australiano, un instrumento musical indígena. No es necesario que te apresures a buscar cómo suena ese instrumento. Puede ser un tanto irritante, pero el hecho de que un laboratorio de hielo sea capaz de producir estos sonidos es absolutamente impresionante y fascinante. No solo produce estos sonidos de manera ocasional o aleatoria, sino que lo hace de manera constante, casi todo el tiempo, y en ciclos repetitivos. Aún más interesante, la naturaleza del sonido cambia dependiendo de cómo sea la superficie de la placa de hielo en ese momento, y, se puede suponer, también depende de la nieve y otras condiciones ambientales a su alrededor. Por lo tanto, la placa de hielo podría producir una variedad de sonidos diferentes dependiendo de la época del año y de las condiciones meteorológicas del momento. Y si una sola placa de hielo es capaz de hacer música, te hace preguntarte, ¿no podría haber muchas más placas de hielo por ahí haciendo lo mismo y simplemente no hemos encontrado una manera de unir a la banda? Estas son las preguntas intrigantes que me mantienen despierto por la noche, reflexionando sobre los misterios de nuestro mundo. Toneladas de mercurio tóxico. Recientemente, hubo un descubrimiento impactante de toneladas de mercurio tóxico encontradas en las profundidades del permafrost derretido del Ártico. Este descubrimiento conmocionó a la comunidad científica y está generando serias preocupaciones sobre el delicado equilibrio del ecosistema ártico. Los investigadores encontraron la asombrosa cifra de 56 millones de litros, o 15 millones de galones de mercurio, en el permafrost. Esto lo convierte en la mayor reserva de mercurio en la Tierra durante miles de años, casi el doble que todos los suelos fuera del permafrost del norte, el océano y la atmósfera combinados. El mercurio es un elemento natural que se encuentra en la corteza terrestre y normalmente ingresa a la atmósfera a través de erupciones volcánicas. Sucede como un ciclo, yendo y viniendo entre la atmósfera y el océano. Las corrientes y los vientos han depositado esta sustancia tóxica en el permafrost, y ahora corre el riesgo de ser liberada al suelo cuando el hielo se derrita. Cuando esto sucede, las plantas y las bacterias lo absorben y finalmente llega al agua y a la atmósfera. Las implicaciones de este descubrimiento son de gran alcance, porque el mercurio tiene una peligrosa tendencia a acumularse en peces y animales. Esto significa que representa una amenaza directa para la salud humana si se consume a través de fuentes de alimentos contaminadas. Los científicos todavía están tratando de determinar cuándo y cuánto mercurio podría liberarse en la cadena alimentaria, pero una cosa es que este desastre ambiental tendrá repercusiones globales. El hombre Otzi. Otzi es el apodo que recibe un antiguo cadáver humano que fue descubierto en 1991 en lo alto de los Alpes de Ötztal, en la frontera entre Austria e Italia. Fue encontrado accidentalmente por dos excursionistas, Erika y Simon Hull, mientras caminaban por un glaciar remoto. Al principio pensaron que se trataba de un montañero perdido, pero resultó ser algo más extraordinario. Este fascinante descubrimiento ofrece una visión única de la vida durante la Edad del Cobre, hace aproximadamente 5.300 años. El cuerpo perfectamente conservado, junto con su ropa, herramientas y sus últimas comidas, ha proporcionado a los investigadores conocimientos invaluables sobre el mundo prehistórico. El nivel de conservación es excepcionalmente raro en contextos arqueológicos y ha permitido a los científicos estudiar varios aspectos de la vida de Otzi, como su dieta, salud y condiciones de vida. Es verdaderamente uno de los descubrimientos en hielo más misteriosos y cautivadores. La sangre cae. Aquí tenéis un clásico de la región. Cuando visitas el área alrededor de la Antártida,
Los únicos colores que probablemente esperas ver son el blanco, el azul y tal vez varios tonos de ambos. Sin embargo, en 1911 se descubriría un giro rojo sangre en esta expectativa. Durante ese año, un geólogo exploró la región que en parte lleva su nombre y se encontró mirando una cascada que salía de un glaciar. No hay nada realmente extraño en eso, hasta que te das cuenta de que el agua que brotaba hacia el océano era de color rojo sangre y estaba tiñendo el agua del océano con su tinte rojo. Conocida como la caída de sangre, se ha convertido en una de las atracciones turísticas más populares de la región. Y sí, algunas personas consideran que la Antártida es un destino turístico. Incluso hacen cruceros allí con bastante frecuencia. De todos modos, el agua que brotaba claramente no era naturalmente roja. Entonces, ¿qué había causado que sucediera? La respuesta fue cambiando a lo largo de los años. Por ejemplo, al principio se pensó que se trataba de algas rojas, que se sabía que cambiaban las acuarelas. Pero estudios posteriores sobre el glaciar descubrieron que algo un poco más inteligente estaba ocurriendo. Verá, en un momento dado, donde ahora se encuentra el glaciar, había un lago muy salado. Cuando se formó ese glaciar, el agua ya no estuvo expuesta a la atmósfera, lo que permitió que se volviera aún más salada con el paso de muchos años. Y no solo eso, sino que se volvió tan salado que se le infundió hierro. ¿Por qué importa? Bueno, es tan salada que el agua no se puede congelar. Y así, cuando esa agua es empujada a través de una grieta en el glaciar y expulsada al aire natural, la sal y el hierro del agua se oxidan, lo que hace que se oxide. ¿Y qué color tiene el óxido? Pues así es, un rojo parduzco. Y eso es lo que ves cuando te acercas a las cataratas debido al reciclaje del agua. Es probable que ese efecto dure posiblemente para siempre. Cordillera de Gamburtsev. Quizás estés bajo la impresión de que hemos agotado la lista de elementos naturales al mencionar el bosque, pero te equivocas. No podemos pasar por alto que existe una abundancia de nieve y hielo en ese continente, lo que nos lleva a una de las formaciones naturales más grandes que, sorprendentemente, aún no hemos discutido. Una impresionante cadena montañosa. Ocultas en un manto de hielo que varía entre 2 y 4.000 kilómetros de espesor, se encuentran las montañas Gamburtsev. Estas montañas se extienden por más de 1.200 kilómetros y alcanzan altitudes de hasta 3.000 metros, lo que corresponde a un tercio de la altura del monte Everest. Así, tenemos una cadena montañosa enorme, completamente formada, de altura y longitud increíbles, que permanece invisible porque está sepultada bajo una capa de hielo aún más grande. Esto debería proporcionar una perspectiva de la magnitud de las cosas en esta región. Te preguntarás, ¿cómo sabemos que está ahí si no podemos verla? Pues bien, hemos empleado tecnología como el radar y equipo magnético especial para realizar un análisis en profundidad. Y, oh sorpresa, esos escaneos han revelado cuán poco sabemos realmente sobre nuestro propio planeta. Se estima que estas montañas tienen más de 1.000 millones de años de antigüedad, y para ser honestos, los científicos aún se encuentran perplejos sobre cómo han logrado resistir el paso del tiempo, especialmente teniendo en cuenta las condiciones frígidas y la gruesa capa de hielo que las cubre. 100 años de antigüedad caja de negativos. Imaginar entrar en un mundo congelado en el tiempo, donde cada fotograma captura un momento de hace un siglo, posible gracias a lo que los investigadores descubrieron en la Antártida en 2013. Ese año, mientras restauraban cabañas de exploración, los investigadores tropezaron con una caja de 10 negativos de hace 0 años encerrados en un bloque de hielo en la Antártida. Estos negativos pertenecían al malogrado grupo del Mar de Ross, que formaba parte de la expedición imperial transantártica de Ernest Shackleton. La caja contenía 22 negativos de nitrato de celulosa, cada uno de los cuales ofrecía una rara visión de la vida y el entorno de los exploradores antárticos hace 100 años. Las imágenes, que se creían perdidas a causa de las implacables condiciones antárticas, se restauraron minuciosamente, revelando paisajes impresionantes, el barco de los exploradores y momentos cándidos de los propios miembros de la expedición. Estas fotos incluyen instantáneas de Alexander Stevens en la cubierta de la Aurora, el imponente iceberg en tierra de la isla Ross y la descarnada belleza de la isla Big Razorback en McMurdo Sound, capturando la esencia de la exploración de principios del siglo XX y la cruda belleza de la Antártida.
Los negativos se describieron inicialmente como sin revelar, pero una inspección posterior reveló que habían sido revelados pero no impresos. El descubrimiento ha suscitado un intenso debate sobre el proceso de revelado de películas y la conservación de objetos históricos. A pesar de haber estado pegadas y congeladas durante casi un siglo, las imágenes de los negativos estaban intactas, lo que demuestra la durabilidad de la película de nitrato de celulosa y ofrece una ventana única al pasado. Selva tropical de hace 90 millones de años. Es difícil imaginar una selva tropical que prospere en la Antártida, pero eso es exactamente lo que los investigadores han descubierto recientemente. Hace unos 90 millones de años, durante la época en que los dinosaurios vagaban por la Tierra, la Antártida no era el paisaje helado y estéril que conocemos hoy, sino que albergaba una densa y pantanosa selva tropical. Esta es la conclusión a la que han llegado los investigadores tras examinar unos testigos de sedimentos de 90 millones de años de antigüedad cerca del glaciar de la isla de Pine, en la Antártida Occidental. Estos núcleos, en términos sencillos, revelaron esporas de polen y raíces fosilizadas. A través de estos núcleos, los investigadores descubrieron que la zona, situada a unas 900 kilómetros del Polo Sur, disfrutaba de un clima templado con temperaturas medias anuales en torno a los 12 grados centígrados o 54 grados Fahrenheit. Por otra parte, las temperaturas en el lugar durante el verano podían alcanzar hasta 19 grados Celsius o 66 grados Fahrenheit, mientras que las temperaturas del agua en ríos y pantanos podían subir hasta 20 grados Celsius o 68 grados Fahrenheit. Este clima permitía un entorno de selva tropical similar al de la actual isla sur de Nueva Zelanda. La zona estaba libre de hielo, lo que permitía que la densa vegetación absorbiera más calor solar y contribuyera a un entorno cálido que se reforzaba a sí mismo, incluso durante las prolongadas noches polares. Una vez más, estos hallazgos ayudarán a los científicos a predecir el futuro del continente austral. Millones de insectos congelados. En 1898, el explorador estadounidense James Campbell hizo un descubrimiento fascinante. Mientras caminaba por un glaciar en Wyoming, se topó con un saltamontes congelado que sobresalía del hielo. Puede que esto no parezca un hallazgo inusual, pero rápidamente se convirtió en algo aún más sorprendente. A medida que Campbell excavaba más profundamente en el hielo, encontró cada vez más saltamontes emergiendo del glaciar. De hecho, había decenas de millones de ellos enterrados en el glaciar de 1 kilómetro de largo y en otros glaciares cercanos. Era como un tesoro de insectos congelado en el tiempo. Este descubrimiento hizo que la gente se preguntara cómo se congelaron los saltamontes. Y no eran simples saltamontes. Eran langostas de las montañas rocosas, una especie que solía migrar en enormes enjambres a través de las montañas rocosas de Estados Unidos. Lamentablemente, una severa tormenta invernal provocó su desaparición cuando se estrellaron contra el glaciar y quedaron sepultados en el hielo. Aunque las langostas de las montañas rocosas ya están extintas, sus restos congelados han sido un descubrimiento valioso para los científicos. Ofrece una oportunidad única para estudiar y aprender más sobre estos insectos antiguos y sus patrones de migración pasados. Mundo oculto bajo la Antártida. Recientemente, los científicos han descubierto un mundo oculto bajo la tierra helada de la Antártida. Pero probablemente no es lo que estás pensando. El mundo oculto del que hablamos es un ecosistema oculto que prospera bajo la mayor plataforma de hielo del continente, la plataforma de hielo de Ross. Un equipo de investigadores de Nueva Zelanda perforó más de 1,5 kilómetros de hielo, para ser exactos 500 metros. Para encontrar este mundo oculto, para penetrar en el hielo, se necesitó un sistema especializado de perforación con agua caliente, desarrollado en la Universidad Victoria de Wellington. Su objetivo era muy sencillo. Se trataba de explorar las regiones subterráneas de la Antártida, zonas en las que durante mucho tiempo se especuló que había redes de lagos y ríos de agua dulce bajo el hielo, pero que nunca se habían observado directamente. Sin embargo, este ecosistema superó sus expectativas. Se trataba de un río subterráneo rebosante de vida, enclavado en una vasta caverna con forma de catedral bajo el hielo. En este ecosistema encontraron enjambres de anfípodos, pequeños crustáceos parecidos a las gambas que se agolpaban alrededor de la cámara. Se cree que estas criaturas, de unos 5 milímetros de tamaño, pertenecen al mismo linaje que las langostas y los cangrejos.
Por desgracia, debido a su ecosistema oculto, es difícil estudiarlas o aprender más sobre ellas. Con el tiempo, sin embargo, podríamos conocer por fin a estas criaturas que consiguen prosperar en las zonas más inhóspitas del planeta Tierra. Cadáver de un rinoceronte lanudo. En 2021 se hizo un descubrimiento fascinante en Siberia, Rusia. Alexei Savin estaba dando un paseo, disfrutando del paisaje nevado, cuando vio algo peculiar que sobresalía del permafrost congelado. Al principio pensó que era una roca, pero tras una inspección más cercana, se dio cuenta de que el hallazgo era el cadáver de un rinoceronte joven. Lo que es aún más sorprendente es que este rinoceronte no se parecía a ningún otro que conozcamos. Resultó ser un rinoceronte lanudo, un primo extinto de los rinocerontes modernos que vivió en la Tierra hace entre 5.011.700 años. Estas criaturas eran colosales, alcanzaban hasta 4 metros de largo y pesaban hasta 2 toneladas. El descubrimiento de este rinoceronte lanudo, apodado Simón, es excepcional porque es uno de los ejemplos mejor conservados de un mamífero extinto de la edad del hielo jamás encontrado. Gran parte de los tejidos blandos, las pezuñas, el pelaje e incluso los dientes de los rinocerontes aún eran visibles. Los investigadores creen que el rinoceronte probablemente se ahogó, y su buen estado de conservación proporciona información valiosa sobre la vida de esta bestia prehistórica. Las marcas de desgaste en el cuerno del rinoceronte también sugieren que usó su protuberancia ósea para raspar la nieve y el hielo, accediendo a la vegetación que se encontraba debajo. El artículo nos muestra cómo estas increíbles criaturas vivieron y sobrevivieron en su ambiente helado. El descubrimiento del rinoceronte lanudo es un momento emocionante para los paleontólogos y ofrece una oportunidad única de aprender más sobre el mundo antiguo y las criaturas que alguna vez vagaron por nuestro planeta. Mantas de glaciares del Ródano. Las mantas de los glaciares del Ródano son un esfuerzo innovador para proteger el majestuoso glaciar del Ródano de los impactos del calentamiento global. En 2002, un grupo de personas cerca del glaciar de 3.600 metros de altura tomó el asunto en sus propias manos. Para evitar que el hielo se derrita, al derretirse aún más, crearon mantas especiales resistentes a los rayos UV que colocaron con amor sobre las partes vulnerables del glaciar. Estas mantas actúan como protectores eficaces, reduciendo el derretimiento del glaciar entre un impresionante 50% y 70%. Esta iniciativa anual, conocida como peregrinación a los glaciares, es una poderosa respuesta a la amenaza actual del cambio climático. El glaciar del Ródano es vital para los pueblos de los alrededores y ofrece senderos panorámicos e impresionantes cuevas de hielo que impulsan la economía de la región. Al proteger el glaciar, los residentes preservan su naturaleza prístina y sus vitales recursos hídricos. Con los implacables impactos del calentamiento global, que causan un creciente lago alimentado por agua de deshielo, estos mantos de esperanza traen un rayo de optimismo. Representan el ingenio y la determinación humanos frente a los desafíos ambientales, lo que demuestra que pequeñas acciones pueden marcar una diferencia significativa en la protección de nuestros tesoros naturales. Avión enterrado. Durante la Segunda Guerra Mundial en 1942, Estados Unidos estaba ocupado desplegando tropas y equipo en Gran Bretaña para la invasión aliada de Europa. Como parte de la Operación Bolero, tuvieron que volar cientos de aviones a través del Atlántico. Pero no todos lo lograron. 6 aviones de combate P-38 tuvieron que realizar un aterrizaje de emergencia en una capa de hielo de Groenlandia debido al mal tiempo. Desafortunadamente, los aviones quedaron enterrados bajo más de 80 metros de nieve y hielo y permanecieron olvidados durante décadas. Más tarde, en 1988, la Sociedad de Expedición de Groenlandia se propuso encontrar estos aviones perdidos. Fue una tarea desafiante, pero utilizaron un radar de penetración terrestre y un generador de fusión térmica para perforar un agujero de 80 metros de profundidad en el hielo. Finalmente lograron llegar a uno de los P-38, al que llamaron Chica Glaciar. El proceso de recuperación también fue tedioso. El avión tuvo que ser desmontado pieza por pieza antes de poder devolverlo a Estados Unidos. Después de meses de arduo trabajo, se recuperaron todas las partes de la niña glaciar y tuvo un regreso increíble. Volviendo a la vida, ahora puedes ver el avión de combate volando alto en el cielo en espectáculos aéreos en todo el país.
Hielo de piel de dragón. Ahora que tienes una comprensión básica de las polineas, un término que mencioné anteriormente, permíteme profundizar un poco más en un fenómeno muy particular y fascinante que ocurre en ellas. Se trata de la formación de un tipo especial y único de hielo conocido como hielo de piel de dragón. Este hielo de piel de dragón es algo más que un simple hielo, es una formación extraña y misteriosa, una creación excepcionalmente única del continente que, en su capricho, parece tener una inclinación por crear agujeros gigantes dentro de sí mismo. Aunque no puedo afirmar con certeza absoluta cuán peculiar o inusual es este tipo de hielo en particular, hay una cosa de la cual estoy seguro sin ninguna duda. Todo lo que emerge de este gran agujero tiene una especie de singularidad, una característica distintiva que lo diferencia del resto, y es precisamente esta característica única y distintiva lo que ha capturado la atención y el interés de los científicos de todo el mundo. Estos científicos están emocionados e intrigados por aprender más sobre este fenómeno inusual y están ansiosos por profundizar en su estudio. Para ellos, este es un proyecto a largo plazo que requerirá tiempo para cocinar sus ideas, para procesar y analizar la información que han recopilado hasta ahora. En un sentido metafórico, es como si estuvieran preparando un guiso, lentamente, permitiendo que los ingredientes se mezclen y se cocinen a fuego lento, para finalmente descubrir el sabor final. Y mientras los científicos están ocupados en sus laboratorios, espero sinceramente que este hielo de piel de dragón no decida dar un paso más allá. Aunque es fascinante y emocionante, no queremos que se convierta literalmente en un dragón de hielo, desatando el caos y la destrucción. Enfermedad del anthrax. En Siberia, durante el caluroso verano de 2016, se produjo un incidente aterrador cuando el aumento de las temperaturas provocó que el permafrost de la región se derritiera. Del hielo se liberó una enfermedad mortal llamada anthrax. Resultó que a principios del siglo XX, los brotes de anthrax habían causado la muerte de más de 1 millón de renos. En Siberia, los renos muertos fueron enterrados, pero el permafrost súper duro hizo imposible cavar tumbas profundas. Así que las bacterias del anthrax permanecieron vivas y preservadas en el suelo helado cuando el permafrost se derritió durante ese verano inusualmente caluroso, y los cadáveres infectados con anthrax quedaron expuestos. Los renos que los pastaban se infectaban, y la enfermedad se propagaba rápidamente a los humanos que entraban en contacto con los renos. El anthrax es una enfermedad bacteriana que puede causar síntomas graves que van desde fiebre y dolores de cabeza hasta úlceras negras en la piel, vómitos e incluso la muerte. Es una enfermedad peligrosa y sin un tratamiento oportuno, las tasas de supervivencia de quienes inhalan esporas de anthrax son muy bajas. Afortunadamente, un programa de vacunación de renos a gran escala ayudó a contener el brote y evitar que empeorara. Es un claro recordatorio de que incluso en las profundidades heladas del permafrost, patógenos peligrosos pueden permanecer latentes y representar riesgos tanto para la vida silvestre como para los humanos cuando son liberados. Ahora vemos que en el mundo helado podemos encontrar lo bueno, lo malo y lo feo. Por mucho que se hayan hecho descubrimientos intrigantes, también hay otros aterradores que nos hacen preguntarnos qué más puede esconder el hielo. Gracias por vernos. Hasta la próxima.